Tenemos ejemplos de organizaciones que en realidad evolucionaron durante la pandemia. A ver, la pandemia se enfrentó a las organizaciones con diferentes cambios. Se dice que aceleró el cambio tecnológico en unos 5 o 10 años. Pero no solo podemos hablar de los cambios tecnológicos, sino también de los cambios estructurales y de los cambios culturales. Y ahora el desafío de las organizaciones es, ¿cuál es el equilibrio ideal? Y dos, también comprender cuáles son las expectativas del talento. Muy probablemente una organización que te pida 100% de presencialidad y un horario muy definido y cero flexible va a tener grandes dificultades de staffing. Necesito también como organización entender que la pandemia demostró a este talento nuevos beneficios, generó otras necesidades. Poniéndonos así un poco filosóficos es responder qué habilidades tengo yo y qué habilidades tiene mi organización y quiero impulsar que se basen en lo auténticamente humano. ¿Qué hace atractiva a una organización para una persona? Es cuáles son las creencias y los valores que yo puedo compartir con esta organización. La importancia de entender no solamente el cambio de los nuevos skills, nuevas habilidades que hay que desarrollar, sino también las nuevas estructuras organizacionales que va a haber y las nuevas formas de trabajar y de liderar, ¿no es cierto? Ya la jerarquía así tal cual ya no existe. Bienvenidos a Entre Líneas Laborales, el podcast de la Maestría en Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Rocío Solís y en este episodio hablaremos sobre un tema que marcó un antes y un después en la forma en que entendemos las organizaciones, cómo la pandemia transformó la cultura y el diseño del trabajo. Durante estos años de crisis, muchas empresas se vieron obligadas a repensar su estructura, su comunicación interna y su manera de vincularse con las personas. Hoy, esa transformación sigue en marcha. ¿Cómo cambió la cultura organizacional después de la pandemia? ¿Qué desafíos trajeron la virtualidad, las nuevas tecnologías y el retorno a la presencialidad? Para responder a estas preguntas, nos acompañan dos invitados de lujo. En primer lugar, tenemos a Paloma Martínez Hague, profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la PUC. Ella es doctora en Gestión Estratégica por el Consorcio de Universidades, Master of Philosophy del Maastricht School of Management en Países Bajos y Master of Arts en Desarrollo de Recursos Humanos y Manejo del Conocimiento de la Universidad de Lancaster en Reino Unido. Actualmente es coordinadora de la red Alumni Gestión PUC de la Facultad de Gestión y Alta Dirección, investigadora y asesora de tesis en temas de gestión, catedrática a nivel nacional e internacional en cursos de gestión de personas, habilidades directivas y administración de empresas. Consultora experta en el desarrollo y gestión de sistemas y procesos de gestión del talento. Asimismo, nos acompaña Rafael Fernández, quien es gestor con práctica académica y gerencial, MBA por Centum Católica, coach certificado de la International Coaching Community y doctor en gestión estratégica con foco en instituciones educativas y calidad académica. Es docente universitario en la PUC y Centrum. Ha sido gerente de recursos humanos y director de calidad académica. Actualmente es director de Grundstein Perú. Brinda consultoría a diversas empresas y universidades del país en temas estratégicos de desarrollo humano y organizacional. Bienvenidos, qué lujo tenerlos aquí. Vamos a conversar sobre temas sin duda críticos para el país y el mundo, porque sinceramente la pandemia arrasó con todo lo conocido, ¿verdad? Cuéntanos, Paloma, esta crisis desatada por la pandemia, ¿qué cambios provocó? La pandemia, la verdad, no solo alteró lo que sabemos, ¿no? El dónde, digamos, trabajamos, sino en realidad cómo trabajamos. Y, puso a las organizaciones, enfrentó a las organizaciones con diferentes cambios. De lo que muchas veces hablamos es de lo tecnológico. Sí, se dice que aceleró el cambio tecnológico en unos 5 o 10 años, pero no solo podemos hablar de los cambios tecnológicos, sino también de los cambios estructurales y de los cambios culturales. Entonces, lo que vimos son organizaciones que quizás antes de la pandemia estaban muy orientadas hacia el control, que luego tuvieron que cambiar y modificar esas estructuras porque en realidad necesitaban ser
mucho más ágiles, necesitaban basarse en la colaboración, necesitaban, como mencionamos, digamos, la importancia de la comunicación, y era una manera distinta también de comunicarnos, ¿no? Entonces tuvieron que enfrentar un cambio organizacional que muchas veces, o quizás antes de pandemia decíamos, un cambio organizacional dura muchos años. Tuvimos que en realidad, y muchas organizaciones, enfrentarlo en meses, no vamos a decir en semanas, pero sí, digamos, sí en meses. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones que sufrieron más? Las organizaciones que tenían modelos muy rígidos y, digamos, las organizaciones que realmente no solo podemos hablar de supervivencia, tenemos ejemplos de organizaciones que en realidad evolucionaron durante la pandemia, que fueron aquellas que estaban, digamos, basadas, y que su cultura, que vamos a hablar en un momento del tema de la cultura, y digamos su gestión estaba basada en la confianza, en la autonomía y en el propósito compartido. Entonces eso les permitió esta flexibilidad y agilidad, y poder cambiar y poder modificar y poder adaptarse de una manera, digamos, mucho más fácil, ¿no? Las organizaciones tuvieron que cambiar de repente una cultura de un control presencial a otra cultura basada en realidad en resultados, con un tipo de liderazgo distinto y con una mirada hacia las personas distintas, basada justamente en esta confianza, por un lado, pero luego también respetando mucho esta autonomía, ¿no? Uh-huh. Bravísimo fue esto de mostrar capacidad adaptativa, ¿no? A un contexto ciertamente muy golpeado por causa de la pandemia. Rafael, ¿y eso qué ha implicado en términos de desafíos para las modalidades de trabajo que hoy se utilizan? ¿Cómo se han incorporado las nuevas tecnologías? Sí, de hecho hay un tema estructural, ¿no? Como mencionaba Paloma, que cada organización tiene de suyo, ¿no es cierto? Hay algunas organizaciones que por su naturaleza, casi por su ADN, la virtualidad les es muy connatural, es muy cercana a ellas, mientras que otras no es así, ¿no es cierto? Es muy difícil hablar hoy día de una atención médica integral a distancia, casi imposible. Quizás para cosas de muy baja complejidad está muy bien, y de hecho hace unos años ya se legisló la telemedicina en el Perú, pero para un poquito más de complejidad necesitamos la presencialidad, y así muchos otros rubros, ¿no es cierto? Entonces ya el sector, el tipo de industria va a definir un poco esa naturalidad o esa potencialidad de hibridización. Pero en otros contextos, ¿no? En la OCDE, por ejemplo, el promedio ahora según diferentes países de trabajo híbrido es entre 1 día y medio a 3 días por semana, ¿no es cierto? Que es hacia donde se está moviendo. Entonces es un poco el equilibrio que se está regulando. Y yo creo que, viéndolo desde un lado positivo, lo que la pandemia ha permitido es darnos una herramienta más, ¿no es cierto? Si antes el trabajo a distancia era impensable, ¿no? Porque tenemos que controlar, y si no lo veo sentado no funciona, ahora ya aprendimos. Ya podemos elegir cuándo o cuánto sí o cuánto no incorporamos eso en nuestro mix, dependiendo de 10.000 variables más, pero hemos aprendido algo que nos permite tener esa flexibilidad de poder implementarlo cuando se necesita. Ahora en el contexto nacional, que tenemos pues los paros y tantas cosas complicadas, con cierta flexibilidad podemos, hoy día vamos a virtual, o si hay que hacer un viaje, reunimos así, se maneja un poco mejor el tema, y creo que ese aprendizaje ha quedado. Y ahora más bien el desafío de las organizaciones es, ¿cuál es el equilibrio ideal? Y dos, también comprender cuáles son las expectativas del talento, ¿no es cierto? Muy probablemente una organización que te pida 100% de presencialidad y un horario muy definido y cero flexible, va a tener grandes dificultades de staffing, ¿no? O sea, la gente, sobre todo el talento más joven, no va a estar dispuesto. Entonces tenemos que aprender inteligentemente y adaptativamente cómo generar que nuestros diseños de puestos, nuestras organizaciones, sean atractivos en su composición, ¿no? La gente más joven, sobre todo, se pone más resistente y pone sus no negociables, ¿no? Y el tema de la falta de flexibilidad, definitivamente, no hay manera de que eso se incorpore. Y eso significa también cambios culturales importantes, Paloma. Sí. ¿Qué implicancias ha tenido? Mira, definitivamente ha habido una transformación, y esa transformación, estos cambios estructurales, entre comillas, desnudaron la cultura de las organizaciones, ¿no? Edgar Schein, dentro de quizás uno de los modelos más conocidos de cultura organizacional,
dice que las culturas tienen 3 niveles. Un nivel visible, que son lo que él llama los artefactos, que es lo que nosotros podemos ver, la manera en que las oficinas están organizadas, puede ser la manera en que nos comunicamos, hasta la manera en que nos vestimos, ¿no? Nuestros ritos, nuestras costumbres, nuestras celebraciones. Pero luego hay 2 niveles más profundos, ¿no? El nivel de los valores compartidos, que va más allá del póster de valores que tenemos en la pared, ¿no? Sino realmente es un poco como, ok, ¿no? Es la manera en que hacemos las cosas, pero luego fundamental para él son estos supuestos básicos subyacentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que faltó? Lo que pasó con la pandemia es que muchos de estos artefactos dejaron de tener sentido, dejaron de darse. Nuestras celebraciones, nuestros ritos, nuestros espacios, ¿no? De repente nos comunicábamos porque nos veíamos, porque estábamos sentados uno frente al otro. Entonces, esos artefactos dejaron de funcionar. Entonces, regresamos, vamos a mirar los siguientes niveles, ¿no? Y entonces es ahí donde muchas organizaciones sufrieron, porque lo que se vio es un vacío y una incoherencia, ¿no? Habían organizaciones que tenían artefactos muy simpáticos, muy visibles, vamos a hablar de un caso en un momento, pero, ok, cuando esos no estaban, ¿cuáles eran los reales valores compartidos? Y más allá también, ¿cuáles eran estos supuestos básicos, ¿no? Entonces, las organizaciones, siempre hablar en positivo, ¿no? Las organizaciones que tuvieron éxito fueron aquellas que regresaron a sus supuestos y que, digamos, de una manera coherente trabajaron desde estos supuestos básicos y los respetaron, ¿no? Y luego de una manera muy creativa, disruptiva, diferente, dijeron, ok, acá cambiamos porque cambiamos, como sea cambiamos, pero esto regresamos a la base. Y las organizaciones que no pudieron son las que encontraron una ruptura entre estos niveles y que no era verdad tanta belleza, ¿no? Realmente, oye, mira, esto que nos mostraban no está alineado con estos valores, y luego qué había atrás, y tomaron decisiones en contra de lo que, entre comillas, podrían haber sido los valores. Y ahí es donde viene también, ya no solo la atracción, pero muchos temas de retención, ¿no? Es como, oye, yo pensé, ¿no? que me iban a cuidar, que me iban a proteger, que me iban a comunicar, que me iban a... Y ahora mira lo que está pasando. De repente en ese momento, durante pandemia, no te fuiste, porque obviamente todos necesitábamos el trabajo, pero como yo siempre le digo a mis alumnos, ese es el momento en que tú comienzas a buscar trabajo estando trabajando, que obviamente tiene que ver con tu falta de productividad, falta de compromiso, digamos, ya de foco quizás de los resultados. Entonces, de repente podemos decir que la pandemia también fue un como momento de verdad, ¿no? Y de hecho hay muchos elementos medios invisibles, ¿no? Pero muy reales, ¿no? La otra vez estaba leyendo algo sobre el tema del olor, que es algo que para los seres humanos no es muy relevante a veces, pero hay toda una experiencia de sentir el olor de las demás personas, ¿no? Es como poner un ejemplo tonto, pero una vez conversaba con unos chicos que entraban por primera vez a estudios generales después de la pandemia, ¿no? Y yo les pregunté, ¿cómo están? Y una de las cosas que salió en esa conversación fue, no sabía cómo vestirme, que es algo que para nosotros es casi... No, pero ellos nunca habían estado en presencial. Entonces, ¿cómo se viste? ¿Cómo va uno? Pero es muy profundo, porque es, ¿cuál es mi identidad que voy a manifestar como estudiante universitario acá? O sea, ¿cómo voy a proyectar? Y lo mismo que le pasa a estos chicos pasa en las organizaciones. Se pierden estas estructuras que tenemos fijas y hay muchos vacíos, ¿no es cierto? ¿Quién es la persona con la que hablo por Zoom toda la vida? No sé qué altura tiene, no sé si será buena gente o no, no sé si, ¿no? Cómo comerá, o sea, tantas cosas que van formando este sentido de cohesión y hasta vínculos de confianza, ¿no? Cuando uno cierra un negocio, un millonario vas de viaje al sitio porque no es necesario, pero vas por la confianza que se construye y la cohesión. Entonces creo que hay un montón de elementos que parecen no tan prácticos o tan imprescindibles, pero que lo son, ¿no es cierto? Esta dimensión de la cohesión organizacional, coincido, Pablo, que creo que en todas las organizaciones se ha visto zamaqueado, ¿no? Sí. Algunos lo han resuelto bien o mal y otros desgraciadamente no, ¿no? Claro, pero ahora hoy en día tenemos que hablar de este elemento llamado IA, ¿no? Que viene alterando los mismos contextos de los que estamos hablando. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Qué tenemos, Rafael? Porque este cambio tecnológico es tremendo. Yo creo que ahí hay varios elementos, sobre todo en cuanto a brecha de habilidades, ¿no? El reporte de Future of Jobs de este año, del 2025, muestra que
el 85% de las personas encuestadas consideran que es fundamental un proceso de upskilling, ¿no es cierto? Y el 50% de los gerentes que han entrevistado dicen, vamos a reemplazar personas que están en puestos que van en declive, que ya no son necesarios, y tener que recolocarlos en puestos emergentes, novedosos, que de repente ni existen ahora. Esta cifra que es tan crítica y tan alta, básicamente nos está hablando de la gran necesidad que tenemos de reskilling, upskilling, reinventarnos, desarrollar nuevas habilidades. Otro reporte de IBM mencionaba que ahora el ciclo laboral, que antes, no sé, pues en los 50 o en los 60 uno tenía una vida laboral y te pasaba 50 años y se acabó, y después menos y menos y uno cambia a 2. Ahora el ciclo va a ser de 2 años y medio, que va a durar nuestra carrera, y luego hay que reinventarnos. Claro. Es una cuestión absolutamente desconcertante, pero es una realidad ante la que estamos, ¿no? Que van decayendo habilidades muy, muy rápidamente y van surgiendo unas nuevas. Por poner un ejemplo, hasta hace unos meses el famoso prompting engineering, ¿no? Era como que el boom, y ahora vamos a tener que hacer carreras de eso porque es el futuro, ¿no? O sea, saber promptear bien para usar la inteligencia. Pero hace poco dicen, no, ya fue, eso ya no es necesario porque la inteligencia es tan inteligente, es más inteligente que tú y vas a saber qué necesitas sin que tú la promptees bien. Así que olvídate de enfocarte en el prompt. Entonces, en unos cuantos meses, unas nuevas skills surgieron y ya desaparecieron. Ya a nadie le importa mucho eso ahora. Creo que eso nos lleva, con eso cierro, no sé qué opinas tú, Pablo, de pensar en diferentes niveles de habilidades, ¿no? Hay habilidades que son muy técnicas, que son efímeras, ¿no es cierto? Y durarán 1 año, 2 años, 3 años, lo que duren. Habrá otro tipo de habilidades, ¿no? Probablemente más estratégicas, más emocionales, que tengan un ciclo de vida mucho más largo. Y habrá otras habilidades que son casi perennes, ¿no es cierto? Probablemente habilidades mucho más a nivel ético o a nivel intrínsecamente humano, ¿no? Entonces, creo que ahí nos toca, en nuestro mix formativo y de reinvención permanente, de formación permanente, saber cuáles y cómo las vamos desarrollando, ¿no? Y luego también, si lo vemos desde la organización, cómo lidero, ¿no es cierto?, bajo esta nueva mirada, ¿no? Entonces tenemos talento joven, tenemos ciclos de trabajo mucho más cortos, tenemos expectativas y necesidades muy distintas, ¿no? Y entonces conversábamos también con Rafa sobre, oye, ¿y cómo lo podemos ver o dónde lo podemos ver, ¿no? Y regresando al tema tecnológico, ¿no? Que, digamos, creo que muchas veces lo primero que pensamos cuando vemos pandemia o cambio es tecnología, ¿no? Discutíamos sobre, digamos, este caso de Google, ¿no? O sea, Google antes de la pandemia era el paraíso laboral, lo utilizábamos en clase, ¿no?, como el ejemplo que atraía, que retenía, que tenía los miles de candidatos, ¿no? Era un campus maravilloso donde tenías todo, restaurante, tenías peluquería, tenías áreas creativas, llevabas a tu mascota, era realmente todo lo que tú podías soñar. Era una experiencia de vida trabajar en Google, ¿no? Pero luego vino la pandemia y todo cambió, ¿no? Cambió Google, cambió el talento. ¿Qué cosa cambió? Y cómo las organizaciones necesitan entender estos cambios, ¿no? ¿Qué te parece, Paloma? Si luego de la pausa respondemos a reflexionamos. esa inquietud. Ok. Volvemos, amigos. Tomé la decisión de elegir la maestría de Relaciones Laborales porque complementa mi profesión, que son relaciones industriales, recursos humanos y coaching. Considero que las relaciones laborales es un eje importante que va a conectar las personas, es decir, los colaboradores, la empresa y el Estado, en un proceso productivo. Por tanto, esta maestría nos permite una visión y nos brinda una visión interdisciplinaria que combina gestión de personas, combina procesos, la parte del marco jurídico y también social de trabajo. Soy Berenice Trujillo. Recomiendo 100% la maestría de Relaciones Laborales. No te quedes atrás. Muy bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Líneas Laborales y estábamos conversando justamente de un caso paradigmático, Google. Sí, exacto. Hablábamos de este paraíso laboral, ¿no? De esta experiencia de vida Google. La pandemia, digamos, obviamente manda a todo el mundo a su casa y súbitamente el talento de Google se da cuenta, ¿no es cierto?, de muchas cosas, de que sí, ¿no? Muchos de estos artefactos, como hablábamos, ¿no?, de acuerdo al modelo de Shine,
ya no necesariamente eran tan motivadores, ¿no? Lo que sabemos en el último año o año y medio es que Google está luchando y entonces ha tomado decisiones que antes no pensábamos, que es como obligar, ¿no? Están obligando a regresar a la presencialidad, tienen que venir 3 días de la semana, si no van a ser separados, si no los van a sacar. Y se están encontrando con una resistencia de su talento fuerte muy importante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ok? Los artefactos que antes eran maravillosos hoy día ya no lo son tanto y regresamos a los siguientes niveles de la cultura. ¿Cómo como organización podemos identificar y alinear con estas necesidades? Porque este es el talento que yo necesito. O sea, yo los necesito. No es que tengo muchos más detrás para reemplazarlos. Entonces, necesito cambiar, necesito seguir cambiando. Necesito también como organización entender que la pandemia demostró a este talento nuevos beneficios, ¿no? Generó, digamos, otras necesidades. En este camino laboral, ¿es un camino laboral de solo 2 años y medio o puedo reinventar distintas maneras de que sigamos uno el otro, ¿no? Uno y el otro en la vida del otro, ¿no? Pero de una manera distinta. Ya no necesariamente necesito que vengas y estés aquí, ¿no? 24/7, solo trabajes conmigo, ¿no? Y es curioso porque, digamos, nosotros decimos, ok, Google, un perfil tecnológico, joven, digamos, creativo, pero tenemos otro ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, Spotify. Spotify, desde el 2021, tiene, digamos, su estrategia de work from anywhere. O sea, trabaja de donde, ¿ok? Trabaja en el momento que quieras, de donde quieras, incluso en otro país, ¿no? Y hacen algo que no sé, la verdad, podríamos decir que ha sido provocador, quizás para su competencia. Contratan un banner gigante en Times Square, que sabemos que es uno de los lugares, luego de Japón, digamos, es uno de los lugares más transitados del mundo. Y básicamente la traducción dice, nuestros empleados no son niños. Spotify continuará trabajando de manera remota. Entonces, vemos a una organización que busca el mismo talento, joven, tecnológico, creativo, ¿no es cierto? Y que está tratando de entender estas nuevas necesidades, de alinear su cultura a estas nuevas necesidades y, ¿por qué no tratar de que estos caminos laborales quizás le den un poco más, ¿no? Un poco más de tiempo, digamos, de relación. Ya no un contrato de lunes a viernes, de 9 a 5, sino otro tipo de maneras de trabajar en conjunto, pero más alineado a las necesidades justamente que tiene el talento joven, ¿no? Sin duda, es una nueva lectura de los perfiles que están ahora en el mercado, ¿no? Y es imprescindible sintonizar, de lo contrario, a morir, seguramente. ¿Qué nuevas habilidades aquí se van a necesitar, Rafael? Sí, de hecho, bueno, un poco construyendo también sobre lo que mencionaban de Google, ¿no? Yo no estoy tan seguro si los artefactos en su momento fueron maravillosos, ¿no? Yo tengo una mirada un poco paranoica, ¿no? En la que quizás todas estas organizaciones pues, que te dan todas las comodidades y te ponen café y te dan miles de flexibilidades, lo que en el fondo buscan es que sientas que es tu casa. Estás cómodo, así te pueden tener 14 horas y no 10. Entonces, en realidad, la intención que hay detrás, los sustratos más profundos, no son tan estos humanos, supuestos básicos. ¿no? Estos supuestos básicos son, oye, necesito esclavizarte bien bonito porque tengo los recursos para que te sientas cómodo, pero te estoy medio esclavizando, ¿no? Entonces, quizás la pandemia ayuda a develar un poco eso. Y bueno. Quizás, Rafa, también te das cuenta que eres joven, pero sí, o sea, sí puedes cocinar, sí puedes hacer una serie de cosas que pensabas que eran un gran beneficio y luego no, sí lo puedo hacer y en realidad la moneda de cambio es y ahora tengo más tiempo y ahora puedo hacer otros intereses, otros hobbies, otros, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, yendo un poco sobre el tema de las habilidades, hay muchísimas reportes, ¿no? Y bueno, evidentemente los temas vinculados a analítica y a ser capaz de moverse en este mundo de datos y digital suelen encabezar estas listas, pero ahí yo creo que otra de las grandes tendencias que se ve junto con el tema más de digitalización y de análisis de datos son los temas vinculados o son las habilidades que responden a la pregunta ¿qué es ser humano? Caramba. ¿Qué es ser humano? ¿No es cierto? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros
que la máquina, que la inteligencia artificial, no pueda hacer o no haga tan bien como nosotros. Para que no me reemplace. Claro, porque si nos ponemos en una especie de lucha contra ver, ella es mucho más eficiente. Y esto nos hace repensar también los drivers, las motivadores de las organizaciones. Solo la eficiencia, bueno, llénate de ellas, ¿no? Porque son más eficientes que nosotros. Sí. Para eso están creadas. Ya está Pero claro. eso es suficiente, ¿no? O mi organización... ¿O eso es todo? O eso es todo, ¿no es cierto? O mi organización, además de ser eficiente, es una organización cálida. O es una organización creativa, artística, estética, ¿no es cierto? Cercana. Cercana. Entonces, el valor que los humanos podemos aportar es muy grande, sin duda. Es ética, ¿no es cierto? La IA está creada, casi su concepción es satisfaz, ¿no? Lo que te pida el humano que esté en la computadora. No importa si es verdad o mentira, tú haz lo que se sienta, que tenga una respuesta. Más o menos así simplificando es cómo funciona y por eso las famosas alucinaciones. Y la IA es incapaz de entender que está haciendo algo incorrecto. No existe Claro, eso, no hay ética ahí. ¿no? Entonces el humano sí, ¿no? El tema de la belleza, que claro, suena algo gaseoso, pero es fundamental en organizaciones y en muchísimas industrias, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una oportunidad y creo que poniéndonos así un poco filosóficos es responder qué habilidades tengo yo, ¿no? Y qué habilidades tiene mi organización y quiero impulsar que se basen en lo auténticamente humano. Y probablemente en algunos años no estaremos haciendo trabajo que no nos gusta mucho, ¿no es cierto? Trabajo muy, como les suelo decir yo, algorítmico, ¿no? O sea, repetitivo, mecánico, y genial, ¿no? Eso que le haga la IA y unos robots. Claro. Pero haremos cosas mejores, más interesantes, más planificantes y que se alineen con nuestro propósito, ¿no? Deloitte sacó un reporte también este año entrevistando a Generación Z y Millennials y alrededor del 90% dicen lo más importante para el trabajo es que tenga un propósito que me satisfaga. Entonces si queremos, ya no tan jóvenes, ¿no? Los Millennials somos ya mayorcitos, pero los Millennials y los Zetas, un driver fundamental es el propósito. No puede ser una organización que solo me diga sé eficiente, sé productivo, sé una maquinita. Eso ya no existe. Tiene que ser trascendente, porque ubica a la persona en un contexto determinado, en finalmente qué le está dejando a la sociedad y en general, como su familia, la comunidad en la que está, ¿no? Y en ese sentido, las expectativas que tendrían los jóvenes, que han cambiado tanto, van un poquito poniendo el punto sobre la I. Paloma, ¿qué hacemos ante ese reto? Sí, definitivamente, digamos, también vale la pena identificar que esta generación más joven tiene una incluso necesidad mayor de contacto, de guía, dentro del ejemplo que dabas, ¿no? Es que, ¿cómo me visto? ¿Cómo me comporto? ¿No? Entonces, de contacto humano, ¿no? Entonces, las organizaciones que puedan identificar estos espacios van a ser las que se conviertan, digamos, en algo más atractivo, ¿no? Entonces, ahí, un poco compartiendo algunos de los resultados de mi investigación doctoral en este modelo, digamos, de atractivo organizacional que desarrollé, es interesante porque es más allá de los beneficios, digamos, no sé, tangibles, si quieren de alguna manera, en realidad, ¿qué hace atractiva a una organización para una persona? Es cuáles son las creencias y los valores que yo, como persona, puedo compartir con esta organización. Por ahí, ¿no es cierto? Por ahí comenzamos en mirarlo de manera diferente, como cuando nos enamoramos, ¿no? Ay, te miro de manera diferente. Ahí comienza la atracción, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo traje desde, en realidad, el deporte, que era, por ejemplo, el fanatismo de marca. O sea, cuando yo soy fanático de una marca, ¿ok? Por ejemplo, me encantan los productos Apple. Ya ahí es, oye, yo, ¿no? O sea, Apple, detrás de Apple hay un tema de diseño, hay un tema de solución, ¿no es cierto? Hay un tema de rapidez. Y entonces yo identifico, y esos son valores y creencias, y me parece atractivo para trabajar, ¿no? Entonces no solo me parece atractivo para comprarme la máquina o el servicio, sino que me parece también atractivo como lugar de trabajo. Entonces, como organizaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para poder tener este alineamiento con estas creencias y estos valores de las diferentes generaciones, pero sobre todo de estas más jóvenes que van a ser en muy pocos años, como nos dicen todos los estudios, la mayor parte de, digamos, de la fuerza laboral, ¿no? Como digamos,
¿Cómo podemos identificar? Entonces necesitamos nosotros como organización identificar cuáles son esos valores, ¿no? Para ver si es que vamos a ser atractivos. Y claro, si solo somos eficientes, probablemente no vaya a ser un espacio, ¿no? Y mire que estos jóvenes talentos van a adquirir una relevancia relativa mayor que la que tienen actualmente, ¿no? Porque con la IA, si teníamos la pirámide, digamos, organizacional de esta manera, va a cambiar, ¿no? Se va a volver un poco más así. Porque todo el trabajo muy operativo que sean los practicantes y que los tenías haciendo cosas muy básicas de repente, ya no es necesario, ¿no? Un practicante que usa IA es equivalente a un analista, o sea, están varios niveles jerárquicos por arriba. Entonces se reestructura esto de una manera que gente muy joven tiene capacidad de trabajar cosas que antes no tenía y todo se reconfigura, ¿no? Y hacia arriba, bueno, hay toda una serie de cambios. Entonces eso también nos pone de relieve en nuestras organizaciones la importancia de entender no solamente el cambio de los nuevos skills, nuevas habilidades que hay que desarrollar, sino también las nuevas estructuras organizacionales que va a haber y las nuevas formas de trabajar y de liderar, ¿no es cierto? Ya la jerarquía así tal cual ya no existe, probablemente vamos a funcionar en redarquías mucho más dinámicas, ¿no es cierto? Y un chico muy joven puede tener una capacidad de generación de negocios y de soluciones que de repente una persona mucho mayor no tiene simplemente por la red y los nodos en los que se mueve, ¿no? Y yo creo que justamente hablando, al menos con nuestros alumnos de pregrado, es como, este es un momento, siempre una crisis trae una oportunidad, esta es una oportunidad. Ustedes con un conocimiento, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de la tecnología, pueden llegar a una organización y cubrir aquello que quizás algunas personas mayores o algunas, ¿no? Hablamos de otras generaciones, no necesariamente conocen. Entonces eso les va a dar como un camino o una oportunidad de estar a otro nivel, ¿no? Entonces la invitación también para los más jóvenes es, oye, ¿cómo hago? ¿No? O sea, ¿cómo hacen para cubrir? ¿No es cierto? Hay, digamos, vacíos que hemos hablado en estas habilidades en las personas que tenemos 10, 20, 30 años trabajando. Ok, y estos vacíos, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo los cubrimos para que sea mi valor agregado como un talento joven, ¿no? Interesante, porque el diálogo intergeneracional es un aporte importante en muchas empresas, ¿no? La capacidad de dialogar entre adultos y jóvenes y juntos construir. Porque el mundo está así. Sí, y aprender unos de otros, pero ahí regresamos a, ok, ¿qué cultura tiene la organización que me va a permitir, por ejemplo, o sea, y no voy a morir en el intento de cambiar estas estructuras? Si tenemos una cultura muy rígida, tenemos una cultura muy jerárquica, va a costar demasiado, ¿no es cierto?, el poder llegar a esta forma y a esta nueva manera de organizarnos. Y entonces vamos a terminar perdiendo gente que dice, no, o sea, yo no estoy dispuesto a ser, ¿no?, practicante o analista y solo hacer esto. Yo tengo mucho más, yo quiero aportar, yo sé todo esto. Si no me escuchan por aquí una vez, si no me escuchan por allá, no, me paro y me voy, ¿no es cierto? Donde sí me escuchen, donde sí puedan apreciar mi capacidad, mi conocimiento y mis habilidades, y no solo que si tengo o no tengo, si tengo edad o no tengo edad, si tengo un certificado o no tengo un certificado, si tengo 7 años o 5 años de experiencia, ¿no? Y ahí hay un red flag, digamos, o un warning creo que importante sobre la IA, y no solo las generaciones más jóvenes, porque se da a todo nivel, que son un poco las consecuencias antropológicas que tiene el uso de la IA, ¿no es cierto? Entonces ya es muy documentado pues todo el tema de cómo, conforme se ha ido sofisticando las diferentes IAs, confiamos más en ellas y perdemos nuestros filtros, nuestro pensamiento crítico y nos autodelegamos o delegamos nuestro trabajo o hasta nuestro aprendizaje, que es terrible, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a una clase y mando a la IA que haga mis tareas, me estoy reemplazando por ella. Claro. Mejor que la IA pague. Claro. No, entonces es algo muy, muy terrible, porque el trabajo tiene dos dimensiones, no tiene una dimensión objetiva, lo que transformo, pero también tiene una dimensión subjetiva, lo que yo aprendo, lo que yo evoluciono, lo que yo, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos de evitar de nosotros mismos delegarnos, ¿no? Autorreemplazarnos por la CIA, ¿no? Y creo que sobre todo la gente un poco más joven que recién está entrando al mundo, al mercado laboral, tiene que ser muy cuidadosa de eso, ¿no? O sea, el foco de autoformarnos, estar en aprendizaje continuo, en estar estudiando y en usarla ya como una... Me gusta
¿cómo lo llaman Microsoft? ¿No? Un copilot, ¿no? O sea, es un copiloto, Claro, no es piloto Junto contigo. automático. Es contigo, te ayuda, pero no es delegar, ¿no? Y ahí hay que ser bien finos con eso. Qué interesante. Hemos dialogado ampliamente sobre los impactos de la pandemia. Definitivamente no solo transformó la manera en que trabajamos, sino también cómo concebimos las organizaciones hoy más humanas, más flexibles y más conscientes de los valores culturales compartidos. Hoy hemos visto que adaptarse no solo implica cambiar estructuras, sino también repensar la confianza, la ética y el sentido del trabajo, especialmente ante la irrupción tecnológica y las nuevas generaciones. Agradecemos a Paloma Martínez Vague y Rafael Fernández por acompañarnos y compartir sus valiosas reflexiones en esta tarde sobre los desafíos y aprendizajes de este nuevo escenario post-pandemia. Gracias también a ustedes por escucharnos. Los invitamos a seguir explorando con nosotros los distintos enfoques que construyen el mundo laboral de hoy. Aquí, en Entre Líneas Laborales, el podcast de la Maestría en Relaciones Laborales de la PUC. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Excelente, chicos. Oye, qué divertido. Ya hicimos, esto, ¿no? ¿ah? Sí. Qué nervios.